Capítulo 35. 4 de agosto de 1926, Moscú, la guarida de la Madre Oscura. Observa a través de 100.000 ojos. Escucha a través de 100.000 oídos. Actúa a través de 1.000.000 de miembros. Piensa con una única masa biológica que tiene tanto en común con los cerebros de las chispas esclavas como estas con los sistemas neuronales de las hormigas individuales. La situación no avanza como estaba previsto. A pesar de los numerosos agentes que ha enviado para destruir el arma de las chispas esclavas, el dispositivo sigue intacto y sigue siendo una amenaza para él. Aún le quedan muchos agentes, pero muchos han sido deshabilitados y, aunque puede reciclar sus componentes, el proceso llevará tiempo. No siente frustración, porque es tan capaz de sentir cualquier cosa como el más pequeño trozo de roca que reposa en la ladera de una montaña. Pero la persistencia de las chispas esclavas activa sus protocolos de escalada, y entonces comienza a considerar nuevos cursos de acción. Podría mover su terminal principal para intervenir directamente. Observaciones anteriores han demostrado que las chispas esclavas no pueden soportar la proximidad a él. Pero a diferencia de las que subvirtió para manifestarse, estas chispas esclavas han demostrado que poseen algunas defensas contra su influencia. Y moverse podría hacer que la otra presencia brillante que puede sentir flotando en el cielo entre en acción. Más importante aún, su terminal principal no puede moverse tan rápido como sus agentes. Simplemente no está diseñado para eso. Todo lo que podría lograr es acercar la terminal al arma cuando se activa. Descarta este plan de acción y pasa inmediatamente al siguiente. Según sus observaciones, la coordinación de las chispas esclavas es su mayor ventaja. Les permite aprovechar su armamento mecánico para obtener el máximo efecto a pesar de su falta de una conciencia verdaderamente unificada como la de sus agentes. Para eliminar la amenaza a su propósito, se les debe arrebatar esa ventaja. Uno de sus agentes es apto para la tarea. Ya ha logrado cazar y eliminar a la casta líder de las chispas esclavas que anteriormente habitaban su guarida, lo que impedía que se convirtieran en una molestia. Ha sido mejorado con la capacidad de ocultar su presencia de todos los sentidos de las chispas esclavas durante breves periodos, y es suficientemente letal por sí mismo. Pero las chispas esclavas serán conscientes de esta vulnerabilidad, y tienen muchos activos a los que su agente no puede enfrentarse directamente. Se necesita una distracción. Sus bocas hablan, ajustando las órdenes que envía, y los agentes más grandes que tiene actualmente en este planeta comienzan a moverse. XXXX. Dentro de su UNE, Frieda Wobjek observa y espera, reprimiendo su deseo y el de su montura de avanzar y unirse a la refriega, para desatar su furia compartida sobre la progenie. Ella y los otros 8 pilotos han recibido instrucciones muy claras. No deben desperdiciar energía en la innumerable horda de la progenie a menos que reciban órdenes directas de lo contrario. Son demasiado importantes y siempre existe el riesgo de que una de las bestias tenga suerte y los deje lisiados, o despliegue algún tipo de contraataque para el que no están preparados. En cambio, su atención se centra en los Kinder, los engendros del ser K que más se parecen a su creador de pesadilla. En el camino desde el punto de reunión en Tijenov, Frieda y los otros pilotos recibieron información sobre el proyecto K y les contaron todo lo que la división y sabe sobre los Kinder. Antes del evento del solsticio, estas entidades particulares de los mitos solo habían sido convocadas 2 veces. Una durante la prueba inicial del contenido del Kindermärchen en el castillo Schwarzstein, y otra vez contra el ejército Dazio, en el primer despliegue de campo de la división y, al menos, hasta donde sabe Frieda. En teoría, las armas de los Unen deberían poder herir a los Kinder, a pesar de su piel dura y sus increíbles habilidades regenerativas. Habían podido herir a la blasfemia de Marfil en Rémula, y el último intento de la congregación de condenar al mundo había sido una entidad del clase superior a los Kinder. Por razones obvias, no pudieron probar esto de antemano, pero eso está bien. Frieda confía en los ocultistas. Más que eso, confía en la fuerza de su UNE. Los tenientes Koenig y Neumann están sobre los hombros de los UNE, como lo estuvieron en Bovaristadt. En aquel entonces, Frieda pensaba que no había nada a lo que pudiera despreciar más que a los Eikon, que se atrevieron a invadir su patria y a retorcer las mentes de sus habitantes. Ella estaba equivocada. Al menos el adoctrinamiento de los Eikons podría ser curado, sus víctimas salvadas del control insidioso del ser décimo. No hay esperanza para que ninguno de los progenies regrese a la humanidad. Los ocultistas intentaron todo lo que pudieron con los especímenes capturados, y no encontraron nada. Los altos mandos se aseguraron de que todos en las fuerzas aliadas lo supieran, para asegurarse de que nadie dudara ante la idea de dispararle a algo que alguna vez fue un civil. La muerte es la única misericordia que pueden brindar a la progenie. Muerte y venganza contra su destructor. Es un consuelo débil, pero es todo lo que tienen.
Por ahora, los Kinder han permanecido inmóviles, de pie entre las ruinas profanadas de Moskva. Pero eso no puede durar y, como era previsible, no lo hará. Mientras la línea defensiva cede pero resiste bajo la tensión, se produce un cambio en el terrible ruido producido por la Madre Oscura. Como uno solo, los Kinder comienzan a marchar, avanzando lentamente entre la horda de monstruosidades menores. Mirándolos desde lejos, parecen lentos, pero eso es solo una ilusión. Con lo grandes que son, pueden seguir fácilmente el ritmo del resto de la progenie. Frieda observa que, a pesar del tamaño de los Kinder y el frenesí de la progenie, ninguno de los Lycans es aplastado por los horrores mayores a medida que avanzan. Parecen fluir alrededor de los Kinder, esquivando sus enormes extremidades por instinto. No cree que los soldados humanos puedan alcanzar ese nivel de coordinación, y ver esto le provoca un escalofrío que le recorre la columna vertebral al recordarle la verdadera y terrible naturaleza del enemigo. A medida que los Kinder entran en la zona de aniquilación, los proyectiles de artillería comienzan a impactarlos. Hay algunos daños, pero se regeneran demasiado rápido como para que cualquier cosa que no sea fuego concentrado tenga alguna posibilidad de derribarlos, y las fuerzas aliadas no pueden permitirse la distracción. Con solo caminar hacia adelante, los Kinder están protegiendo a la horda con sus cuerpos, lo que hace que más bestias logren pasar. Frieda se inclina hacia adelante y el Luna imita sus movimientos. Pero no abandona su posición. Es una soldado demasiado bien entrenada como para moverse sin órdenes, salvo en las situaciones más urgentes. Tienen que esperar la señal, que ella sabe que no podrá pasar por alto, y tiene razón. La montura de Frieda es la primera en percibirlo. Una oleada de maná que se acumula en el cielo, mucho más allá del alcance de cualquier mago aéreo que utilice un orbe de computación de un solo núcleo. Luego lo oye, resonando por el campo de batalla y a través de la armadura de Lune, desafiando todos los principios acústicos. Para sus oídos humanos, suena como una suave canción de cuna, que le recuerda a su madre cantándole después de una pesadilla, hace años. Pero para la Wunderwaffe a la que está atada, es algo completamente distinto. Es una señal, una orden, una oración, un decreto, una palanca que se tira y hace que giren los engranajes invisibles del universo. La directora, tocando una melodía en la flauta que sacó de las bóvedas negras del castillo Schwarzstein. La flauta de la Madre Oscura, el mismo artefacto que usó para lanzar el proyecto K contra el ejército dacio. En aquel entonces, la directora pudo despedir a los Kinder que había convocado una vez que aplastaron a las tropas dacias. Las fuerzas aliadas esperan que pueda hacer lo mismo aquí. Frieda se tensa, con todos sus sentidos alertas sobre las torpes formas de los Kinder mientras la canción del director los alcanza. La Uni puede ver cómo la influencia de la flauta choca contra los lazos sobrenaturales que unen a los Kinder con el ser K, cómo la música de la flauta lucha con el balido de la Madre Oscura. Traducido a algo que su mente humana puede comprender, parece como zarcillos de luz de luna azul que se extienden hacia los Kinder y se enredan alrededor de crecimientos negros y verdes, como serpientes o raíces de árboles en lucha. Los Kinder no desaparecen, no regresan al reino infernal del que vinieron. No planearon que eso sucediera. Eso sería demasiado fácil, aunque Frieda no puede evitar el atisbo de decepción que siente. Aún así, la flauta claramente tiene algún tipo de efecto, ya que disminuyen la velocidad y luego se detienen. Interpretar el lenguaje corporal de esas pesadillas vivientes es un ejercicio de locura, pero a Frieda le gusta imaginar que están confundidos, inseguros de lo que está sucediendo. Tal vez incluso asustados, si la progenie es capaz de eso. No importa el estado mental actual de los Kinder, esta no es una oportunidad que puedan permitirse desperdiciar, y los superiores de Frieda se dan cuenta de ello de inmediato. Todos unen, la voz del coronel Leg llega a través de la red de comunicación, nítida y fría, enfrentan a los Kinder mientras están distraídos. Frieda se ríe sin alegría mientras ordena mentalmente a su montura que ataque. La UN está ansiosa por la batalla, y esa sed de sangre fluye a través de su vínculo para mezclarse con la suya. Ha visto tantos horrores en el camino a Moskva y ha escuchado informes de muchos más. Está ansiosa por descargar su ira en algún objetivo que lo merezca, aunque sabe que no debe permitir que su ira afecte sus acciones. Al otro lado de la línea, el resto del Project H sigue su ejemplo, al igual que el Titán americano. 10 de las mayores hazañas de ingeniería arcana de la humanidad marchan contra una docena de las mayores abominaciones del ser K, una batalla de gigantes como el mundo nunca ha visto. Las máquinas de guerra de la Alianza atacan en parejas, aprovechando la inmovilidad del Kinder mientras dura, no saben cuánto durará, si finalmente se liberarán de la influencia de la flauta o el director tendrá que detenerse primero, pero es obvio que no durará para siempre. La aritmética simple dicta que uno de los unen debe tener al titán como compañero, y la aleatoriedad de su posición en la línea significa que el honor es de Frieda.
Ella se adelanta a la estadounidense, tanto porque los Unen son más adecuados para el combate cuerpo a cuerpo, como porque ella es la que tiene experiencia real en la lucha contra abominaciones gigantes engendradas por entidades de clase alta de los mitos. Los gigantes aliados aplastan a la progenie bajo sus pies mientras avanzan, aunque la coordinación alienígena que permite a las bestias evitar los cascos de los Kinder no las protege de las botas de metal de Unen y Titán. A través de su vínculo con su montura, Frieda siente que los huesos de las bestias se rompen y sus vísceras contaminadas pintan los pies de su Une, y se estremece de repulsión ante la sensación. Una vez que están a menos de 100 metros de su objetivo, Frieda dispara un rayo de energía azul al Kind. El ataque deja un profundo corte en la carne de la criatura, y un torrente de licor negruzco brota de él. La bestia tropieza, pero logra agarrarse sin caerse, y en pocos segundos la herida ya está comenzando a cerrarse a medida que su regeneración surte efecto. Wobjek, reportándose al comando, anuncia, agarrando firmemente los dos orbes controladores de su montura. Tengo confirmación de que el armamento derivado del Proyecto M es capaz de dañar a los Kinder, pero no de inutilizar su regeneración con un solo disparo. Cambio. Entendido, Wobjek, responde el coronel Lergen. Todos los Unen, sigan el plan y abrumen su regeneración. Esa es su mejor esperanza. Que, cuando se enfrentan a un arma capaz de dañarlos de verdad, a diferencia de los lamentables disparos del ejército Dazio, que apenas podían penetrar las capas más externas de la piel de las primeras Wunderwaffen jamás desplegadas, el factor de curación de los Kinder tiene un límite. Basándonos en la regeneración de los Werwolfe y los demonios de la ciudad sin nombre, esto parece probable. Si puedes infligir daño más rápido de lo que el enemigo puede regenerarlo, entonces puedes matarlos eventualmente. Será un trabajo largo y sangriento y, por lo general, la entidad del mito no se quedará sentada aquí aguantando. En este caso, sin embargo, como el Kind sigue inmóvil, sigue disparando, y cada disparo da en el centro de masa, aunque no es que tanta precisión sea algo de lo que enorgullecerse, dado el tamaño de su objetivo. Pronto, el aire alrededor de la bestia se llena de una niebla negra a medida que el licor fluye de sus heridas. Frieda escucha a los otros Unen informar del mismo resultado con sus propios objetivos, pero a pesar de sus esfuerzos, ninguno de los Kinder ha caído. Entonces el Titán saca su armamento principal, un motor enorme que constituye la mayor parte de su brazo derecho. Comparado con el armamento a distancia derivado del Projectka de su propio Une, es dolorosamente lento para cargar, pero los estadounidenses solo han estado trabajando en sus rayos de la muerte durante una fracción del tiempo que la división ya ha podido perfeccionar su arsenal. Prepárense para la descarga, grita el piloto del Titán por la radio, no es lo suficientemente poderoso mágicamente como para usar un hechizo de comunicación, algo que Frieda aún encuentra extraño. Arcos de energía recorren el gigante de metal, saltando entre placas, y hay un sonido de presión que se acumula y que a Frieda le recuerda demasiado a una olla a presión a punto de explotar. La superarma se dispara y Frieda se ve obligada a admitir que los científicos estadounidenses han hecho un trabajo excelente. Hay luz y el olor a fuego y relámpagos llena brevemente las percepciones extranormales de su montura. Cuando recupera la visión, la mitad superior del enorme cuerpo de Kind ha desaparecido, dejando en su lugar un cráter humeante. Durante varios segundos, permanece de pie y Frieda tiene la terrible duda de que ni siquiera eso será suficiente para detener al Kinder. Luego, con la lentitud que se suele asociar a las avalanchas, sus patas se doblan y cae para no volver a levantarse y aplastar a varias docenas de progenies menores que no logran apartarse a tiempo. Dentro de la cámara de pilotaje del Une, Frieda deja escapar un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. No está segura de si está realmente muerta. La biología de la progenie es una afrenta a la naturaleza en el mejor de los casos, y sí, es consciente de que actualmente está sentada dentro de un horror invocado desde más allá de las estrellas cubierto de metal. Pero no se mueve, y eso es suficiente por ahora. Objetivo abatido, oye que anuncia Koenig, con una ligera inclinación de voz que delata su sorpresa, algo que nadie que no lo conozca bien podría captar. Pasen al siguiente. Entendido, responde el piloto del Titán, un hombre alto y bruto que Frieda conoció antes del inicio de la operación, quien fue sorprendentemente educado con una chica 10 años más joven una vez que se dio cuenta de que era una maga aérea antes de convertirse en piloto de Une. Frieda y el Titán están a medio camino de su próximo objetivo cuando la melodía de la flauta se detiene de repente. Por instinto, mira hacia arriba y dobla el grueso cuello del Une para dirigir sus ojos hacia el cielo. Ve a la directora, que ya no toca la flauta. Al parecer, ya no vuela por sus propios medios, ya que otro mago la sostiene. No hay señales de que el enemigo esté actuando contra ella, aunque la progenie no ha mostrado nada que pueda amenazar a la mayor de Gurechaz cuando está rodeada por una guardia de magos Untoten y Natsadi recientemente resucitados.
Hasta ahora, al menos, se apresura a enmendar ese pensamiento, ya que ha pasado demasiado tiempo en el campo de batalla como para burlarse del destino de esa manera. Sin que la canción de la flauta los mantenga en silencio, los Kinder despiertan rápidamente de su letargo. El que Frieda y el titán están apuntando comienza a galopar, sus piernas se mueven mucho más rápido de lo que cualquier cosa de ese tamaño podría hacerlo. Va directo hacia el titán, y Frieda sabe de inmediato que, de alguna manera, o más bien, la inteligencia alienígena que lo dirige, lo ha identificado como la mayor amenaza. Da un paso atrás. Grita y se mueve para interceptarlo. De cerca, la bestia parece aún más grande. Tiene aproximadamente la misma altura que la Une, aunque su cuerpo cambia constantemente de forma y su masa total supera con creces a la Wunderwaffe. Cuando se acerca, levanta el brazo izquierdo y clava su garra en la masa de la especie, desgarrando su carne con una facilidad repugnante. Un torrente de licor brota de la herida, pero la bestia ni siquiera parece darse cuenta y sigue avanzando con toda la sutileza de un ariete. El lunes se estrella contra el escudo que Koenig y Neumann levantan justo a tiempo, pero la energía cinética que se desprende del impacto es suficiente para obligarlo a dar varios pasos tambaleantes hacia atrás. Al mismo tiempo, Frieda siente que las protecciones del chasis del lunes se encienden, haciendo retroceder la influencia de Venka mientras intenta saltar del horror sobrenatural nacido de progenial de fabricación imperial. La Billy le llena la boca como reacción, pero se obliga a tragar. Hay demasiado equipo invaluable en la cámara del piloto como para que vomite. Los tentáculos brotan del Kind y atacan el escudo. Cada golpe es lo suficientemente fuerte como para aplastar un tanque en pedazos. Frieda desea que pudieran usar el hechizo de cambio dimensional que le resultó tan útil en Bavarian, pero con la presencia de Venka alterando el espacio-tiempo local, eso es imposible. No saben qué sucederá si lo intentan, pero dada la volatilidad de la fórmula del hechizo en primer lugar y la cantidad de pruebas y ajustes que se necesitaron antes de que el director autorizara su uso en el campo de batalla, no sería nada bueno. Esta pelea será dura, pero Frieda piensa en todos los soldados en el campo de batalla luchando por sus vidas, por las vidas de todas las personas en todas partes, y ella y Sune gritan su determinación mientras corren de regreso al Kind para mantenerlo ocupado mientras el titán intenta conseguir un buen ángulo para dispararle hasta matarlo. XXXX. Detrás de la línea del frente de la batalla más importante de la historia del mundo, se alzan unas grandes tiendas blancas, cada una marcada con una cruz roja, un símbolo relativamente reciente en la historia de la humanidad, pero que ya es conocido en todo el mundo. En el interior del mayor de estos refugios construidos a toda prisa, y dirigiendo los esfuerzos de decenas de profesionales sanitarios, la doctora Josefka está liderando su propia guerra contra la muerte. Es una batalla no menos sangrienta y dura que la que se libra fuera, y una que lleva en marcha desde que el primer ser humano con aspecto de simio se dio cuenta de que había cosas que podía hacer para mantener con vida a sus hermanos. Los soldados heridos son llevados en camillas por equipos dedicados de 3 mensajeros, que van y vienen entre el centro médico y la línea del frente. Los hombres que traen están sangrando y destrozados, faltan partes de ellos debido al hambre voraz de la progenie. Ahora que las bestias han llegado a la línea defensiva, debido a que los Kinder bloquean parte del fuego de artillería, no pasa un momento sin que traigan más. Sin embargo, Josefka sabe que este flujo es solo una fracción de las bajas de las fuerzas aliadas. La mayoría de los que caen simplemente mueren donde estaban, masacrados por las bestias impías. El conocimiento de ello la quema, pero no puede ayudar a los muertos. A pesar de todos los avances de la división y en lo que respecta a la curación mágica, a pesar de todos los milagros realizados en los salones del castillo Schwarzstein, eso sigue siendo competencia exclusiva de Dios, y si él está involucrado en esta batalla, entonces está siendo exasperantemente sutil y misterioso al respecto. Pero Josefka todavía puede ayudar a quienes acuden a ella, y lo hace. No se detendrá. Con hechizos y vendajes, con sierras para huesos y desinfectantes, con transfusiones de sangre y cientos, miles de herramientas más de su oficio, sigue trabajando, sigue gritando órdenes, sigue imponiendo orden en el caos a través de pura voluntad, y su gente responde. Magos médicos y doctores imperiales, de la División I, del Ejército del Este, o traídos del resto del Reich junto con las piezas de artillería que incluso ahora están lloviendo muertes sobre la horda. Todos ellos siguen su ejemplo sin cuestionarlo. Incluso los médicos del contingente de los Estados Unificados se han unido al esfuerzo, porque aquí, como fuera, cosas como la nacionalidad y el credo no significan nada en comparación con su objetivo compartido, para salvar una vida más. Y después, otra más, y otra más, y otra más. Siempre, siempre uno más.
Ese es el juramento del médico en la guerra, la única promesa que puede cumplirse cuando esa temible bestia, mucho más terrible que cualquier entidad de los mitos sacada de más allá del velo por la locura de los hombres, llama a la puerta. Cuando Josefka hizo ese juramento, no tenía idea del verdadero horror de la guerra. Era demasiado joven para recordar el último conflicto que desgarró al continente europeo, y esta guerra fue mucho más terrible desde el principio, incluso antes de que el director diera rienda suelta a las creaciones de la División I. Ahora lo sabe. Ha sufrido heridas más espantosas que las de los soldados a los que ahora cura, allá en el castillo Schwarzstein, cuando un experimento u otro salió mal, pero nunca en cantidades tan grandes. Hay sangre por todas partes, a pesar de sus mejores esfuerzos por evitar la contaminación, y tiene la sensación de que nunca podrá limpiarse las manos. Pero eso no importa. Ella es médica y ayudará a quienes pueda. Susurra su juramento para sí misma en voz baja mientras vuelve a coser las tripas de un soldado, mientras grita órdenes con una voz que se vuelve cada vez más ronca. Las palabras familiares la anclan en el momento. La mantienen concentrada, la mantienen cuerda. Es un juramento, una oración y una promesa, una que ha sido jurada por mentes eruditas de una forma u otra durante siglos. Primo, no notarás. XXXX. Antes de unirse a la División I, Mikołaj no era nada. El cuarto hijo de una familia noble menor, nunca logró nada de valor, y sus padres y hermanos siempre se aseguraron de que lo supiera. Estaba más interesado en los libros que en la gloria y la riqueza, y no tenía ni la paciencia ni la comprensión para los juegos de prestigio y politiquería que parecían tan importantes para todos los que lo rodeaban por alguna razón insondable. Incluso su potencial mágico era demasiado débil para calificarlo para el cuerpo de magos aéreos. No es que tuviera ningún interés en unirse al ejército en primer lugar. Conocía el tipo de entrenamiento al que estaban sujetos, y no tenía ningún interés en sufrirlo él mismo. Sabe que su padre organizó su traslado a la división y para que no lo vieran, pero al mismo tiempo podía afirmar que su hijo estaba sirviendo a la patria. La verdad es que a Mikołaj no le importó. Había muchos libros para leer en el castillo Schwarzstein de los que nunca había oído hablar, y gente que realmente sabía de qué estaba hablando cuando se lanzaba una de sus peroratas sobre historia antigua y mitos. Pero entonces llegó la directora. Por supuesto, no era la directora en ese momento, pero desde el principio quedó claro que era algo especial y tomó el mando casi tan pronto como llegó al castillo. Mikołaj, a diferencia de otros, lo había visto de inmediato. No había llegado a la división y en un exilio tácito como él y la mayoría de los demás, sino porque realmente creía que podían servir al imperio dominando los secretos del universo. Y aprendieron muchos secretos. ¡Qué maravillosos horrores, qué horribles maravillas! Mikołaj estuvo aquí cuando se encendió la Denkmaschine por primera vez. Estuvo aquí cuando se invocó a la primera entidad del clase 1 en condiciones controladas mediante un ritual que había reconstruido, lo que demostraba que había algo en lo que llamaban magia antigua en ese entonces. Desde entonces, su mente se ha abierto y ha seguido la guía del director hacia lugares donde el hombre nunca estuvo destinado a caminar. Ha adquirido conocimientos que nunca podría haber imaginado antes de llegar a la división y nunca se arrepentirá. Sabe que esto tuvo un precio. Sus sueños ya no son suyos, a pesar de todas las precauciones de seguridad que el director puso en marcha, y su cuerpo está fallando, como resultado de haber realizado demasiados experimentos pioneros, antes de que se diseñaran los protocolos adecuados. Es solo gracias a un cóctel de estimulantes, no todos los cuales fueron productos de la ciencia imperial, que puede estar aquí en el campo de batalla, en lugar de marchitarse lentamente en su cama. Es una pena, pero si no fuera él, entonces habría sido otra persona en su lugar, y a Mikołaj le gustan sus colegas ocultistas. Además, el hecho de que el Dr. Josefka le dé solo un par de años de vida en el mejor de los casos, es la razón por la que está aquí, en primera línea, en lugar de volver a los círculos mágicos, lanzando hechizos de apoyo para los magos aéreos. Los soldados que lo rodean lo miran con recelo. Mikołaj sabe que no parece gran cosa, ya que lleva un casco de soldado en la cabeza y una bata de laboratorio con símbolos ocultistas bordados en el cuerpo. Si no fuera por el emblema de la división y en su hombro, no tiene dudas de que las miradas serían mucho más desdeñosas. A medida que la horda de progenie se acerca, Mikołaj mira hacia abajo. En sus manos, sostiene un inyector aparentemente inocuo, no muy diferente de los que usa la propia directora para el Cosmos Blood. El contenido, sin embargo, es muy diferente. Mikołaj sabe que, si lo usa, el suero lo matará. Ha matado a todos y cada uno de los 10 reclusos condenados a muerte en los que se probó antes de que el director lo desconectara y cerrara esta vía de investigación. Pero ya se está muriendo, y su uso podría ser suficiente para que unos cuantos soldados más sobrevivan este día.
En otro lugar, al otro lado de la línea, hay otros como él, que ya han entregado sus vidas a la división y están buscando una manera de hacer que sus muertes también signifiquen algo. Cada uno de ellos lleva un objeto diferente tomado de las bóvedas negras por orden del director. Cada uno de ellos está listo para morir para ayudar a detener a la Madre Oscura. En un momento de humor negro, el director los llamó su escuadrón suicida, antes de disculparse inmediatamente por su falta de tacto. Fue, reflexiona Mikoláš, la única vez que vio a la directora actuar como una niña nerviosa a pesar de su aparente edad. El recuerdo le hace esbozar una breve sonrisa. Es bueno, reflexiona, que su líder aún posea cierta medida de humanidad, a pesar de su gran intelecto y su terrible poder. Después de todo, el poder sin conciencia es precisamente lo que enfrentan ahora. Gracias a que los Kinder se unieron a la lucha y actuaron como cobertura viviente para sus hermanos menores, los progenie están comenzando a avanzar en la línea defensiva. En respuesta, el coronel Legend ha dado la orden de activar el escuadrón suicida para aliviar un poco la presión sobre los soldados mundanos de las fuerzas aliadas. Objetivamente, es la decisión correcta. Aún así, Mikoláš no envidia al coronel por tener que tomarla. Nunca ha hablado con el oficial militar favorito del director, pero lo ha visto por ahí y Legend parecía muy estresado. Con suerte, podrá disfrutar de unos días de descanso muy necesarios y más que merecidos una vez que todo este lío haya terminado. Pero, de una forma u otra, Mikoláš no estará allí para verlo. Por la patria, entonces, susurra el ocultista para sí mismo, incapaz de escucharse a sí mismo por encima de la cacofonía de la batalla, y se coloca el inyector contra su escuálido cuello antes de activarlo. Hay un ligero dolor cuando la aguja perfora su piel, pero se eclipsa por completo cuando el suero hace efecto. Fuego. Arde por sus venas como un rayo, hasta que llega a su corazón. En el latido del corazón, se acumula en el núcleo de Mikoláš, luego el músculo late y el fuego estalla, extendiéndose por todo su cuerpo. Un infierno verde, demasiado poderoso para que su frágil carne lo contenga. Pero eso está bien. Mikoláš nunca tuvo la intención de contenerlo. La fórmula del suero se deriva de textos antiguos que supuestamente contenían los secretos de un hechizo que escupe fuego, algo que debe haber sido todo un espectáculo en los viejos tiempos, pero que es poco más que un truco de fiesta en la era moderna. Sin embargo, una vez que los fragmentos fueron introducidos en la Denkmaschine, salió algo mucho más poderoso. Mikoláš sonríe. Curiosamente, ya no siente dolor. Sospecha que se debe a que los receptores de dolor de su cuerpo humano simplemente no tienen idea de qué diablos le está pasando. Le gustaría tomar nota de ello para que quede constancia, pero sus dientes han comenzado a derretirse dentro de su boca, fusionándolos, por lo que no puede compartir esta nueva percepción con las personas que lo rodean, que de todos modos se están alejando de él, y sostener un bolígrafo sería difícil con las puntas de sus dedos quemándose para revelar fuego verde. Bueno, que así sea. Él sabe instintivamente cómo usar el fuego que lleva dentro para impulsarse hacia adelante, cómo hacerlo fluir de sus manos, su boca, sus ojos. Los investigadores que desarrollaron y probaron el suero pensaron que eso se debía a que conecta al usuario con otra entidad de mitos, de la que proviene el fuego verde, como la niebla del proyecto EN y los horrores del proyecto K. El hecho de que el fuego solo pueda usarse para destruir es otra razón por la que el director prohibió más investigaciones sobre el asunto. Ya tienen suficientes problemas con dos entidades de clase 10 entrometiéndose en los asuntos de los hombres. Baja en medio de la progenie, quemando un lugar para que aterrice con una corriente de fuego que consume sus pies en el proceso. Entonces él es fuego y él es muerte. Sigue moviéndose vertiendo más fuego de los muñones quemados de sus piernas, y desata grandes olas de llamas verdes de sus manos que consumen cientos de bestias a la vez. Un mago aéreo puede hacer lo mismo con un buen orbe y hechizos de ataque avanzados, pero el suero le da a Mikoláš conjuros ilimitados hasta que su cuerpo se rinde, y cada mago aéreo es necesario en otro lugar. Mikoláš quema a los engendros de la Madre Oscura, pero llegan más, siempre más. La inteligencia maligna que los dirige ya lo ha detectado y quiere eliminarlo, sin importar el costo. Mientras su cerebro hierve dentro de su cráneo, una parte de Mikoláš se pregunta si siente el toque de la entidad pseudofuego de la que se deriva el suero. Espera que uno de sus colegas esté tomando notas para analizarlas más tarde. La idea le hace reír, o quizás sea la fiebre la que le provoca el delirio. Sus dientes derretidos se abren una vez más, el marfil fundido sale volando como saliva, y una vez que empieza, no puede parar, y se ríe. Todavía se ríe cuando finalmente es derribado por una veintena de licántropos, cuyas garras y colmillo lo destrozan. Mientras muere, Mikoláš se pregunta si su familia estará orgullosa de la hora, pero para su propia y placentera sorpresa final, descubre que no les importa mucho. Al final, encontró su propio valor.
XXXX. El general Hutton se pregunta si ha muerto y ha ido al infierno. En realidad, parece la explicación más razonable para esta pesadilla. Llegó a Europa dispuesto a luchar contra los monstruos del imperio, pero esto es algo completamente distinto. A pesar de todo el terror que dejaron a su paso, las Wunderwaffen imperiales siempre han estado muy controladas y se han desplegado con moderación, siempre en apoyo de los esfuerzos del resto del ejército imperial. ¿No es así? De pie en el centro de mando, mirando hacia abajo una proyección mágica en vivo de la batalla, el general estadounidense siente que se le congela la sangre, aunque hace todo lo posible por evitar que se le vea en el rostro. Hay un control detrás de las acciones de la progenie, pero eso solo las hace más horribles. La parte del que todavía piensa como un niño criado bajo los principios de la Iglesia no puede evitar pensar que se enfrentan a un azote divino, enviado por un Dios más malévolo de lo que el blasfemo más inmundo podría haber imaginado. ¿Qué bien pueden hacer los hombres mortales ante tanto mal? De todos modos, será condenado, posiblemente literalmente, si permite que su miedo afecte su liderazgo. Por eso mantiene un frente fuerte mientras llegan informes de todo el frente a través de la radio y hechizos de comunicación. Él, Lergen y un puñado de otros oficiales gritan órdenes, moviendo fuerzas de reserva a posiciones para tapar ecos y retrasar lo inevitable, y es inevitable. El hecho de que los Kinder hayan sido retenidos con éxito les ha dado más tiempo, pero no hay duda de que, tarde o temprano, la progenie se abrirá paso. La única pregunta es si podrán mantenerlo lo suficientemente a raya para disparar la Wunderwaffe en lo alto de la colina y eliminar la fuente de esta locura. Lo último que supieron de los ingenieros mágicos fue que el trabajo iba según lo previsto, pero... El hilo de pensamientos de Hutton se ve interrumpido por un agudo grito de terror y agonía que termina de repente. Su origen está demasiado cerca para que resulte reconfortante. El general estadounidense se levanta, tira su silla al suelo en su prisa y se da vuelta a tiempo para ver cómo la causa del grito abre una sección de la tienda de mando y entra hurtadillas. Su mente se revela ante la visión. Hasta ahora, solo ha visto a la progenie en fotografías y registros mágicos, así como en algunas autopsias. Ser testigo de uno de ellos vivo y en movimiento es algo completamente diferente, y su respeto por los soldados que mantienen la línea aumenta aún más, incluso cuando otra parte del nota que este ejemplo particular de la creación de carne del ser K no se parece a nada que haya visto en los informes de exploración. Es grande, más grande que los Lycans y los Satyrs, aunque afortunadamente no tan grande como el Kinder. Tiene demasiadas bocas, una en la cabeza y varias en el torso, entre hileras de tetas supurantes. En su cabeza canina, 4 ojos de cabra brillan con una inteligencia innegable, rodeados por una melena de pelo rojo que cae como una cascada de sangre. Y el hedor, Dios mío, el hedor. Inunda la tienda, un olor almizclado que domina por completo el de la sangre de las víctimas de la bestia. Al mismo tiempo, hace que Hutton quiera vomitar, gritar, entregarse a deseos que no sabía que su cerebro fuera capaz de conjurar. La bestia avanza a grandes zancadas, con la mirada fija en el oficial imperial que está al lado de Hutton. Coronel Lergen, gruñe, y sus palabras lo hacen parecer aún más abominable, a pesar de ser perfectamente comprensible para el imperio, porque nada que se parezca a él debería poder hablar. Mi madre me ha enviado a buscarlo. Hablas tú, dice Lergen, sin que parezca importarle en absoluto el hecho de que haya un monstruo en su centro de mando, y no uno de los que están de su lado. Interesante. Creíamos que los sátiros eran la única raza de progenie capaz de imitar la inteligencia. ¿Qué eres tú, criatura? Ayude a la madre Rusia a llegar a sus hijos, gruñe la bestia. Ella lo recuerda y me honra por ello. Soy su voz y su heraldo, y ahora soy su cuchillo, para silenciar a quienes se atreven a intentar hacerle daño. Ah, un antiguo miembro del culto, entonces, respondió Lergen, todavía luciendo y sonando increíblemente tranquilo, incluso desdeñoso. Pero estás equivocado. Eres un esclavo, nada más. Y no importa cuán favorecido seas por tu amo, un esclavo seguirás siendo. La bestia hace un ruido como si varios gatitos se estuvieran ahogando, y Hutton tarda un momento en darse cuenta de que se está riendo. Al final, todos somos esclavos, Lergen. Pero aún podrías unirte a sus hijos. Levanta una de sus patas para tocar una de sus tetas supurantes, un gesto que de alguna manera resulta repugnantemente obsceno. Solo tienes que arrodillarte y participar de su generosidad a través de mí, y ella te reará como ha hecho a sus hijos. Alguien como tú sería bienvenido y se le daría un lugar de honor en el mundo que está por venir. Soy un coronel del ejército imperial, dice Lergen con desdén. No aceptamos sobornos y no nos arrodillamos ante los monstruos. Los matamos. Hay una breve pausa, lo suficientemente larga para que Hutton se pregunte dónde diablos están sus refuerzos.
Después de todo, las radios siguen encendidas, así que alguien debe haberlos escuchado hablar. ¿Por qué demonios no han bajado los magos para encargarse de este monstruo? Ahora que lo pienso, ¿cómo logró colarse en el campamento en primer lugar? Entonces moriréis, y vuestra carne servirá a la madre Rusia de una manera diferente, declara la bestia, antes de atacar directamente a ellos. Por instinto, Uton saca su arma de fuego y dispara. Es un general, pero no siempre lo ha sido, y todavía pasa tiempo en el campo de tiro para mantener sus habilidades en forma. Todo ese entrenamiento significa que, incluso ahora, su mano es firme, y el único tiro que logra disparar alcanza la grotesca cabeza de la bestia. Como era de esperar, no hace nada. Es un gesto inútil y Uton lo sabía antes de apretar el gatillo. Pero es difícil reprimir los instintos y, además, ¿qué se suponía que debía hacer? ¿No disparar a la monstruosa criatura que viene a matarlo? Incluso un desafío inútil es mejor que rendirse dócilmente ante una muerte segura. Entonces, la bruja Albish, Niniane, salta de detrás del escritorio donde estaba escondida para interponerse entre el Egen y la bestia. Sostiene una cruz de plata en la mano, blandiéndola ante ella como un talismán, y por un instante Uton piensa que la chica se ha vuelto loca y va a intentar exorcizar al monstruo, que, claro, podría parecer un demonio convocado para plagar el mundo por locos herejes, pero está bastante seguro de que, si eso funcionara, la división ya lo habría descubierto y lo habría convertido en un arma. Especialmente teniendo en cuenta lo que sucedió en la Santa Sede. Entonces la cruz brilla con una luz dorada, que forma una barrera alrededor de ella y Lergen, y las garras de la bestia rebotan en ella. Gruñe, un sonido completamente desprovisto de humanidad. Golpea la barrera una y otra vez, y Uton ve a Niniane hacer muecas de dolor con cada golpe. El general no es muy versado en magia. Sabe más que la mayoría debido a que se le ha otorgado el mando del grupo de investigación 51, pero él mismo no es un mago. Pero es obvio que la niña se está cansando y no podrá mantener la barrera en pie por mucho más tiempo. Mira de reojo y ve a Lergen de pie, mirando a la bestia que hay al otro lado del escudo. El oficial imperial todavía no parece asustado. Ha sacado su propia pistola y la está comprobando como si no pasara nada. Entonces, una nueva figura se precipita a través de la abertura que dejó la bestia en el costado de la tienda de mando. A pesar de la velocidad a la que se mueve, Uton la reconoce de su informe sobre los activos que trajo la división y a la operación Gottesmorder, gracias a la adrenalina que fluye por sus venas y distorsiona su percepción del tiempo. A primera vista, se parece a las armaduras motorizadas del grupo de investigación 51. Sin embargo, es un poco más alta y, a diferencia del metal desnudo de las creaciones de Teslus, está hecha de un material blanco liso. Hay una innegable maestría en todo el conjunto, especialmente cuando se contrasta con el horror impío de la bestia progenie. Pero entonces se ve la cabeza humana masculina sobre el torso. Un casco del mismo material blanco la cubre casi por completo, pero se ve en la boca y los ojos. Es como si alguien hubiera tomado una estatua de mármol la antigua, la hubiera decapitado y hubiera colocado una cabeza humana nueva sobre ella. Hola, Natasha, dice la criatura mecánica mientras lucha con la progenie en el suelo, haciendo volar los muebles. Su voz es áspera, lo que probablemente se deba a que no tiene carne debajo del cuello. Uton no sabe cuántas cuerdas vocales le quedan, pero no cree que sean muchas. Totenkopf es el nombre que se le dio en los materiales informativos que leyó Uton. Ahora bien, el general estadounidense no se avergüenza de admitir que su conocimiento del imperio estaba un poco oxidado antes de que lo enviaran a Europa, pero hizo lo posible por repasar sus conocimientos durante el viaje a través del océano. Pero no hace falta ser un lingüista para traducir eso como cabeza de muerte. No está seguro de si quien le puso ese nombre al pobre bastardo estaba bromeando o simplemente estaba siendo dolorosamente descriptivo. No está seguro de qué opción es peor. También piensa demasiado en por qué habla con un marcado acento albanés. Esto tiene por todas partes la palabra incidente diplomático, y no solo ahora no es el momento para eso, sino que Uton tiene por política involucrarse solo en los que él mismo inició, lo que probablemente sea la única razón por la que el cuerpo diplomático no lo ha asesinado silenciosamente mientras dormía. Christopher, responde la bestia. Natasha, ¿qué demonios pasa aquí? Uton no tiene ni idea y tiene la sensación de que eso es lo mejor. ¿Qué te han hecho? No es peor que lo que te pasó a ti, supongo. Vamos a hablar de esto afuera, ¿de acuerdo? Con un poderoso puñetazo, Totenkopf dobla a la bestia en dos, antes de derribarla y arrastrarla hacia afuera como un jugador de fútbol cuyo entrenador ha sobornado al árbitro para que no pita falta.
Un extraño silencio se apodera del centro de mando, interrumpido únicamente por las voces metálicas que salen de los altavoces de la radio a medida que sigue llegando nueva información, junto con preguntas urgentes sobre lo que acaba de suceder. ¿No deberíamos irnos a otro sitio? Se las arregla para decir Hutton sin dirigirse a nadie en particular. Si vuelve, ¿qué sentido tendría? Responde Lergen encogiéndose de hombros. Si Totenkopf no puede matarlo, entonces estamos muertos de todos modos. No hay manera de que podamos movernos lo suficientemente rápido para evitarlo, así que más vale que seamos útiles mientras podamos. Por un segundo, Hutton mira fijamente al coronel imperial, que parece absolutamente imperturbable. Entonces, finalmente, ve el verdadero río de sudor que corre por la frente del otro hombre. Perversamente, la visión lo tranquiliza, ya que le dice que Lergen todavía siente miedo, lo que significa que no está loco, o al menos no más loco que cualquiera de ellos. Supongo que tiene razón, asiente el general estadounidense y ambos vuelven a concentrarse en la estación de comunicaciones, fingiendo no oír los sonidos de la batalla más cercana. Como mínimo, pueden asegurarse de que la transición de mando sea lo más fluida posible. Aunque, por supuesto, en igualdad de condiciones, Hutton preferiría no ser asesinado por una horrible monstruosidad surgida del abismo más oscuro del infierno. XXXX. Christopher Ward, antiguamente agente 404 de los servicios secretos del Reino Aliado, ahora registrado en los anales de la división y solo como sujeto Totenkopf, está luchando con cada pizca de fuerza que los imperiales, por sus propias e incomprensibles razones, decidieron darle. Cuando se dio cuenta de lo que le había sucedido, Christopher Ward suplicó morir. ¿Quién no lo haría en su lugar? Dar la vida por su país es una cosa. Él aceptó esa posibilidad hace años, cuando se unió a los servicios secretos. Pero esta muerte en vida, sostenida por la magia sobrenatural y la ciencia prohibida, es algo completamente distinto. Es posible, supone Christopher, que algunas personas estén dispuestas a seguir viviendo en su condición actual. Sin embargo, duda que sigan pensando lo mismo después de experimentarla. Hay una diferencia entre vivir y existir que él nunca habría podido apreciar antes, cuando aún podía disfrutar de los placeres sencillos de la vida que ahora le están negados para siempre. Lo que le han hecho sería un crimen de guerra si realmente estuviera vinculado al Reino Aliado en cualquier capacidad oficial. Pero no es así, por lo que ninguno de los tratados entre naciones civilizadas se aplica a él. No obstante, sigue siendo un horror y una blasfemia, una transgresión contra cualquier dios que merezca ser adorado. Christopher puede, con gran renuencia, entender por qué la división y lo resucitó en primer lugar después de que encontraron su cadáver enfriándose en la nieve después del asalto al castillo Schwarzstein. Necesitaban saber qué había sucedido con el Kindermarchen que había ayudado a Natasha a robar, y el evento del solsticio y lo que siguió demostraron que tenían razón al estar dispuestos a hacer lo que fuera para recuperarlo. Pero deberían haberlo dejado morir tan pronto como respondió a sus preguntas. En lugar de eso, lo convirtieron en otro de sus supersoldados, desenterrando algunas viejas notas conceptuales para una prótesis de cuerpo completo que uno de sus locos favoritos había ideado hace años. Intentó obligarlos a actuar volviéndose loco en el momento en que lo activaron, pero fueron cuidadosos, y de Gurechath, ese demonio con forma de niña, tiene la lengua de plata del mismísimo diablo. Ella lo convenció de que lo que la Federación hiciera con los Kindermarchen era en parte culpa suya, y que podría morir una vez que hubiera ayudado a limpiar el desastre que había causado. También prometió que si de alguna manera sobrevivía a esta batalla, la división y lo derrotaría, antes de organizar el envío de sus restos mortales, incluido el resto de su cuerpo, que se guarda en una morgue en algún lugar de su cuartel general, a Albion para un entierro apropiado. Entonces, entre el chantaje que le hacía con su deber hacia su tierra natal y su deseo de ser enterrado allí, Christopher aceptó a regañadientes. Después de todo, siempre puede morir más tarde. Estos son los pensamientos deprimentes que han ocupado a Christopher durante las últimas semanas. Le hubiera gustado distraerse luchando contra la progenie durante su marcha hacia Moscú, pero de Gurechath lo vetó. Creía que el Cercat podía ver a través de los ojos de sus creaciones y quería mantener ocultos tantos activos de las fuerzas aliadas como fuera posible. Christopher puede admirar su paranoia, por lo menos. Eso, y el hecho de que, de manera indirecta, le dio la oportunidad de vengarse de su asesino, aunque no hay nada que se le ocurra que pueda ser peor que lo que le pasó a Natasha. No sabe cómo supo quién era el monstruo en el momento en que la vio, no era una maga y, de todos modos, no es como si pudiera reconocer la firma del maná ahora, pero no tiene ninguna duda. Él y Natasha están luchando en el campamento, lanzándose golpes con una fuerza inhumana. El resto de los soldados mantienen la distancia.
Solo hay tropas mundanas aquí atrás, todos los supersoldados, excepto él, son necesarios en el frente debido al avance de los Kinder, que aumenta la presión. Lo que, en retrospectiva, podría haber sido un error, pero no tenían idea de que Venka tenía infiltrados a su disposición. Incluso ahora, Christopher no puede entender cómo Natasha logró pasar tanto tiempo sin ser detectada, y escuchó suficientes conversaciones por radio para saber que la situación en el frente no es tan delicada como la de un cuchillo, sino más bien como si estuviera en el filo de una navaja y sangrando para mantenerla estable. Así que le toca a él ocuparse de la situación. El conjunto Setrumerer está hecho de oricalco, el mismo material que los extraños autómatas de la división y el brazo del Capitán Weiss. Es fuerte, mucho más fuerte que cualquier metal que Christopher conozca. Pero aún tiene límites, y la cosa en la que se ha convertido Natasha también es fuerte más allá de lo que permiten las leyes de la naturaleza. En medio de la brutal refriega, Christopher no puede usar el armamento de largo alcance que lleva incorporado en el brazo, no aquí, en medio del campamento de la Alianza, donde cualquier bala que no dé en el blanco podría matar a alguien importante para el esfuerzo bélico. Además, tiene la sensación de que ni siquiera la ametralladora de alto calibre podría lastimar a Natasha ahora. No hay nada elegante, sutil o digno en la lucha entre los dos monstruos en los que se han convertido los espías rusos y albinos. Luchan como dos animales salvajes que luchan en un campo fangoso. Las garras de Natasha desgarran el material mágico del conjunto, mientras los puños de Christopher se hunden en su carne, desgarrando el pelaje y la carne ensangrentada. No hay dolor, pero Christopher todavía puede sentir la compleja maquinaria que lo mantiene. Sigamos con vivo por ahora, estando dañado. Da patadas y puñetazos, aprovechando las lecciones de peleas aprendidas en los oscuros callejones de 100 ciudades de todo el mundo. El suelo tiembla con la fuerza de sus golpes y la tierra vuela alrededor de los dos combatientes. Natasha gruñe mientras pelean, ruidos bestiales y brutales que no se parecen en nada a los que hacía durante las noches que compartían mientras cruzaban las montañas cubiertas de nieve del Reich en camino al castillo de Schwarzstein. Christopher oye vagamente gritos y alaridos a su alrededor, y el inconfundible ruido de los rifles M912 al ser cargados. Desearía que simplemente dispararan y los mataran a ambos, pero la disciplina de los soldados de la división es demasiado estricta. No dispararán mientras haya un aliado en la línea de fuego, excepto en las circunstancias más apremiantes. Los huesos y el oricalco se rompen y el licor y el aceite se derraman sobre la tierra. Aquí no crecerá nada durante 1000 años. Nada natural, al menos. Me temo que nunca habrá un final feliz para nosotros, cariño, logra gruñir entre golpes. Entonces, para su total sorpresa, Natasha se queda paralizada. Inmediatamente sospecha que se trata de algún tipo de truco y se prepara para cualquier cosa, un ataque mágico que ella no ha mostrado hasta ahora, algún tipo de saliva ácida que pueda corroer las protecciones de su cabeza, pero no sucede nada. Ella simplemente yace allí, inmovilizada debajo de él, temblando mientras lo mira. Por favor, se queja ella, y por primera vez desde que le disparó por la espalda y lo dejó desangrarse en la nieve, Christopher cree oír un atisbo de la mujer que conoció en esa voz bestial. Un final. Ahora. Christopher intenta tragar reflexivamente, pero no puede. Ya no tiene saliva, solo una especie de solución conservante de sabor amargo que mantiene su boca funcionando para que pueda hablar. Sí, dice al fin. Eso es lo que puedo darte. Christopher se levanta y junta ambas manos en el aire. La breve inmovilidad de Natasha, quizá una trampa, quizá un auténtico instante de claridad fruto de una lucha interna que él no puede imaginar, termina y ella muerde y desgarra su torso desnudo. Pero es demasiado tarde para detenerlo. Él baja sus puños unidos con toda la fuerza que puede reunir y le aplasta el cráneo, haciendo papilla a su cerebro. El monstruo en el que se ha convertido Natasha, castigo, o quizás, en lo que sea que pase por la mente de la Madre Oscura, recompensa, por haberle traído esta fatalidad a Rusi sin saberlo, finalmente muere. 17 segundos después, también lo hace Christopher Ward, su soporte vital finalmente falla debido al daño en el conjunto Setrumerer, dejándolos a los dos encerrados en un último abrazo. Su último aliento, tal como se produce dentro del líquido conservante, es de alivio. Para él al menos, la pesadilla ha terminado y su deber está cumplido. Notas del autor. Vaya, realmente estoy acumulando muertes de personajes nuevos y con nombre, ¿no? Pero, dado que esta es la gran batalla de la historia, creo que era inevitable. No estoy del todo contento con cómo terminó este capítulo, pero podría pasar semanas más trabajando en él y nunca estar satisfecho. Gracias a todos por sus amables palabras sobre el último capítulo. Probablemente no les sorprenda saber que mi estimación inicial de cuántos capítulos serán necesarios para cubrir la batalla podría haber sido demasiado optimista.
Como siempre, espero que hayas disfrutado la lectura de este capítulo y espero conocer tus opiniones al respecto. Sariel fuera. Fin del capítulo 35.